Como les mencionaba, de lo que vamos a hablar, entonces, es sobre la formación de imágenes en espejos. Primero vamos a considerar lo siguiente: espejos planos. Serían los espejos con una forma más simple, como vamos a ver a continuación. Espejos planos. Para empezar, ¿qué es lo que con qué términos hay que familiarizarnos? Bueno, el primero es con el término de objeto. Vamos a referirnos como objeto, o vamos a estar llamando objeto a cualquier cosa, elemento físico, desde donde se irradian rayos de luz. Puede ser, por ejemplo, la pantalla del televisor, la pantalla de la computadora, un lápiz, eh, el celular, una bolsa, un auto también. Todos esos objetos tal vez no irradian luz de forma natural, no son emisores de luz, como lo sería una lámpara, pero la luz que viene del entorno llega a esos materiales están elaborados perdón, esos objetos están elaborados con algunos materiales que son capaces de reflejar la luz y esa luz llega a nuestros ojos. Bueno, desde ese momento se convierten en objetos, que vamos a estarlos llamando así, que irradian luz. Vamos a tener objetos puntuales, es decir, carecen de una extensión física. Serían entonces puntos nada más, ¿no? Como lo menciona el nombre. Objetos puntuales son puntos simplemente. Pero aparte también vamos a considerar objetos extensos, que serían todos los objetos reales con longitud, anchura y altura. Tienen las tres dimensiones o dos de ellas también. Puede ser un objeto solamente con área. O si pensamos tal vez en un objeto muy largo, un alambre tal vez, también es en este caso un objeto de una sola dimensión, pero en cualquiera de los casos que tenga longitud, una superficie o incluso un volumen, vamos a conocerlos como objetos extendidos. Bueno, ¿qué pasa en los espejos planos? ¿Cómo es el análisis en un espejo plano? Los que tenemos en casa, tal vez. Bien, entonces consideremos esta línea, esta línea muy muy delgada, está representando la superficie de un espejo. Supongamos ahora que tenemos un objeto puntual. Aquí está el objeto puntual, que vamos a llamar el punto P. Este objeto puntual, vamos a asumir que irradia un rayo. Vamos a concentrarnos solo en un rayo de luz. Este rayo sale del punto P, llega al espejo. ¿Y qué va a suceder a continuación? ¿Qué sabemos que sucede? Que el rayo como que rebota, por así Ok, decirlo.
Ok, bien, lo podemos interpretar, ¿no? Lo interpretemos de como que rebota. Pero, ¿de qué forma? A ver, voy a aquí mencionar la recta normal, no hay que olvidarnos de ella. Sabemos que el rayo de luz estaría haciendo un ángulo con la recta normal. ¿Qué pasa cuando rebota? ¿Cuál es su dirección tras rebotar eh, desde la superficie del espejo? ¿Qué nos estará diciendo la ley de reflexión en este caso? Que el segundo ángulo será igual al primero. Así es, así de simple. Que el rayo que va a formar el rayo de luz tras rebotar de la superficie del espejo es el mismo ángulo que con el que incidió. ¿No? El ángulo reflejado es exactamente igual al ángulo incidente. Entonces aquí podemos dibujar el rayo de luz saliendo o rebotando de la superficie del espejo, haciendo un ángulo exactamente igual al ángulo incidente. Y pensemos que esta luz llega a nuestros ojos. Entonces imaginemos que nuestros ojos están justo aquí. Aquí estamos viendo. Ahora, para nosotros, para nuestro cerebro, no vemos al objeto, ¿cómo estamos viendo el objeto? ¿Dónde lo vemos que está ubicado? Si prolongamos hacia atrás la segunda línea aquí puesta, voy a buscar otro color. Si prolongamos hacia atrás, creo que más o menos así queda. ¿Qué es lo que estaríamos observando o qué parecería? Que está dentro del espejo, ¿no? Exactamente, ¿sí? Si nosotros, o sea, si tienen ahora un espejo cerca o tienen a su mano un espejo, si ustedes se ponen frente de él, pues parecerá que su imagen está del otro lado del espejo. Pareciera que existe un mundo, un universo paralelo en el que está existiendo un, un equivalente a cada uno de nosotros, ¿no? Y eso solamente porque la, ah, vamos a ponerlo así, nuestro cerebro interpreta de esa manera la información. Recordemos que hemos supuesto que la luz, para llegar a un punto a otro, toma la ruta más corta, la ruta en la que el tiempo que emplea es el más pequeño. Ese es el principio de Fermat. Entonces, siguiendo ese principio, vamos a pensarlo así, nuestro cerebro funciona de esa manera, siguiendo ese principio, y entonces asume que el rayo de luz que le está llegando está viajando en línea recta, ha viajado en línea recta. Por lo tanto, la forma de interpretar esa información es asumir que el objeto se encuentra del otro lado del espejo, aunque físicamente eso no está sucediendo. Profe, Sí, recuerdo en mis clases de la prepa que decían que la imagen sí estaba del otro lado, pero al revés. ¿Eso es válido aquí? ¿Repercute en alguno de los cálculos o es insignificante para lo que estamos haciendo? se dice que está para los cálculos, para el análisis que vamos a realizar, vamos a considerar que la imagen está a una distancia determinada, de hecho vamos ahorita a hacer ese comentario, está a una distancia del otro lado del espejo. Pero físicamente, o sea, si tú
a lo que me refiero es que si tú acercas tu dedo a la superficie del espejo, digamos, tocas la superficie de no lo atraviesas. Eso es lo que me refiero con que parece, que físicamente la imagen no es, no está detrás del espejo. A eso me refiero. Porque no pueden ustedes tocan la superficie aquí, por ejemplo, en color azul, y Sí, sí, sí. ahí se queda, ¿no? Aunque la Comprendo la interpretación, idea, correcta, sí, sí, sí. ajá, a eso me refiero. Pero para la parte analítica que vamos a realizar, vamos a asumir que en efecto pareciera que el espejo funciona como una frontera entre la región con la luz incidente y la región en la que, lo digo entre comillas, existe la imagen o está la imagen, el objeto puntual aquí P', que es el que parece que emite la luz. Entonces es cosa nada más como de tener cuidado con las palabras, pero sí vamos a asumir que la imagen, bueno, está a una cierta distancia del otro lado del espejo. Bueno, al objeto puntual, en este caso el P, es al que vamos a llamar objeto, porque es el que está emitiendo la luz. Entonces aquí lo pongo. Mientras que al punto, bueno, y de hecho a veces lo podemos poner como una O, objeto O. Mientras que al punto aquí en color rojo, al P', al que se está formando del otro lado del espejo, de esa interpretación, la vamos a llamar imagen. Y con la letra I es con la que vamos a estar identificándolo. Bueno, en un espejo plano, los que tenemos en casa, el objeto está a una cierta distancia de la superficie del espejo. A esa distancia la vamos a llamar, depende del texto, yo voy a utilizar la letra S, aunque en algunos textos aparece la letra P. Simplemente hay notación, ¿no? Yo voy a preferir la letra S. Del otro lado, digamos, la imagen se estará formando a una distancia, tal vez aquí la figura no me ayuda mucho, no le hice necesariamente escala, a una distancia S', que por el tipo de espejo, que en este caso es un espejo plano, S y S' son iguales. Si los pudiéramos medir, de alguna manera, eh, podemos, e incluso tal vez si ustedes se puede hacer el experimento, ¿no? Se acercan al espejo, tomen un objeto, acérquenlo, estimen la distancia a la cual lo están ubicando y verán que si alejan o acercan el objeto, la imagen también se acerca y se aleja en la misma proporción. Entonces, bueno, es una manera un poquito simple de visualizar cómo es que esta distancia se está tomando, la S', que es, repito, la distancia a la cual se estará formando la imagen en el interior del espejo. Bueno, aquí vamos a hacer algunas eh, anotaciones. Déjenme poner otro color. Entonces, en un espejo plano, S es la distancia al objeto, medido desde el espejo, claro. S' es la distancia a la imagen, medida desde el espejo. Aquí voy a además comentar un punto P, un punto V. Este punto es lo voy a ocupar para denotar lo siguiente. A ver, desde el espejo. Tal vez eso sea más claro.
desde el espejo. Muy bien. El rayo PB, que une el objeto P al punto B donde la luz llega al espejo, lo vamos a conocer como rayo de luz entrante o incidente. Mientras que el rayo PB, P', no, perdón, aquí P, V, me faltó también aquí decir quién era Q. Q es donde estamos nosotros, el que está saliendo. Estamos nosotros. Entonces el rayo BQ será el rayo de luz saliente. Muy bien. Entonces esa va a ser la nomenclatura que vamos a utilizar para un espejo plano. Hasta aquí no sé si todo queda claro. ¿Qué es cada cosa? Ahora, algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Y es que, como les mencionaba, la distancia a la imagen S' tiene el mismo valor que la distancia al objeto. Vale exactamente lo mismo. Es decir, la imagen se forma de manera equidistante al objeto, tomando como punto de referencia la superficie del espejo. Ahora bien, entran en juego unas leyes, más bien no son leyes, es una convención de signos para la parte analítica, justamente para la parte analítica. Regla de signos. La primera regla dice lo siguiente. La distancia S, la que hay del espejo al objeto, es positiva cuando el objeto está del mismo lado de la superficie reflejante, e incluso refractora, que la luz saliente, que la luz entrante, A ver, entonces la distancia S es positiva cuando el objeto, el que está emitiendo la luz, está del mismo lado de la superficie que la luz entrante. En un espejo plano, por ejemplo, vean, el objeto está del mismo lado que la luz entrante, como vemos aquí. Por lo tanto, esta distancia S va a tener un signo positivo. A la hora de hacer cálculos, le vamos a asignar un signo positivo. Por otro lado, sigamos con la otra regla. El punto número 2. La distancia S' es positiva. Aquí otra vez también le voy a poner mayúsculas. Positiva cuando la imagen está del mismo lado
de la superficie. Bueno, voy a copiar esto. Que la luz saliente. A ver, voy a ponerlo así. La distancia S', que es la de la distancia que hay entre la imagen y el espejo, va a tener un signo positivo cuando la imagen esté del mismo lado que la luz saliente, es decir, que el rayo BQ, aquí en la imagen. En este caso, en el espejo plano, S' siempre va a ser negativo. Noten ustedes que la imagen, el punto P', está, no está del mismo lado, no está en la misma región que el rayo saliente. ¿Sí queda clara esta segunda regla? Este segundo enunciado de esta regla. Cuando S' es positiva. Sí, por lado se refiere al cuadrante, ¿no? Cuadrante, ajá, o región, sí, Correcto, sí, sí, sí. así es. Bueno, y bueno, estas serían las dos principales para espejos planos. Y además tenemos una cantidad que vamos a conocer como aumento lateral. Aumento lateral, el cual se define simplemente como, bueno, lo vamos a llamar M. En algunos textos también lo ponen como M minúscula. Es cuestión nada más del autor. Bueno, este aumento lateral va a ser el cociente, la división entre, aquí lo voy a poner, la altura de la imagen que vamos a denotar con una H', dividida por la altura del objeto. Vamos a llamarlo H, simplemente. Entonces, el aumento lateral, dependiendo del valor del aumento lateral, vamos a saber qué tanto ha aumentado en altura la imagen en relación a la altura original del objeto. En un espejo plano, como es en este caso, resulta que la M va a ser 1. Entonces, en un espejo plano, la imagen siempre va a tener la altura, la misma dimensión que el del objeto que se le está poniendo enfrente. Okay, hasta aquí comentarios de esto, de la idea de fondo en los espejos planos. Hasta el momento todo bien. ¿Todo bien? Ok, bueno. Entonces, este tipo de espejos pues, son bastante simples. La construcción, como podemos ver, bueno, espero no les parezca complicada. Lo único que hay que tener cuidado en la parte analítica es justamente con las distancias S y S'. Por esa razón es que aquí en amarillo les puse el valor absoluto.
No les dije que S es igual a S', sino el valor absoluto. Porque estas distancias, dependiendo de cómo esté dada la configuración, pues puede ser que alguna de ellas sea negativa. Bueno, vamos ahora a pasar a un ligeramente más complicado. Y lo digo así ligeramente porque eh, incluye más parámetros. Aquí, como podemos ver en un espejo plano, pues lo único que hay que tomar en cuenta, en todo caso, son las distancias S y S'. Y para el aumento lateral, solamente la altura entre la imagen y la altura del objeto. Bueno, el segundo caso, déjenme ver cómo lo numeré. Ok, sería un 2. El segundo caso son los espejos. Son los espejos eh, de sección esférica. ¿Okay? O espejos esféricos. Bueno, ¿cómo se forma la luz en un, perdón, la imagen en un espejo esférico o con una sección esférica? Bueno, para esto vamos a considerar la siguiente construcción. A ver, aquí lo tengo, aquí está. Déjenme ver aquí. Creo que se me vio. A ver. Bien. Un espejo que vamos a estar trabajando es aquel que se está formando de esta manera. Si yo prolongo esta curva, estaría formando un casquete, digamos, una esfera completa. Un espejo esférico se forma simplemente con una sección de dicha superficie esférica. Entonces nos quedamos, piensen ustedes como en los que se utilizan en los espejos del auto. Solamente nos quedamos con un casquete, con un casquete de un objeto mucho más extendido, que sería una esfera. Bueno, ¿qué hay que reconocer de esta sección que aquí se está dibujando? Bueno, la superficie reflejante para este espejo va a estar en esta superficie. Déjenme, aquí está, apoyarme de este color. Esto que estoy dibujando aquí en la superficie, piensen ustedes que es la superficie reflejante. Entonces, bueno, mantiene la forma aquí mostrada, ¿no? Por la línea en color amarillo. Ok, creo que queda un poco mejor. Bien, para este espejo o casquete, como pueden notar aquí, hay un punto, que sería el centro de toda la superficie esférica. Bueno, a este punto lo vamos a llamar, o lo vamos a identificar con la letra C mayúscula. A la distancia que hay entre este punto C, que es el centro, y cualquier punto del espejo, lo vamos a identificar con la letra R mayúscula, y va a ser el radio de curvatura. Ese va a ser su nombre. Y más adelante del centro de curvatura, del punto C, sobre el espejo, vamos a tomar un punto ahí que está justo a la mitad de toda esa estructura y lo vamos a llamar el vértice, el punto V. Entonces hay una línea que nos va a conectar al punto C con el punto B. Esos son los puntos básicos para los espejos esféricos. Entonces vamos a hacer aquí los comentarios pertinentes. Primero, la reflexión en un espejo esférico,
ocurre en el interior. Del mismo. Vamos a ver en unos minutos más cómo es ese fenómeno de reflexión. Bueno, ocurre en el interior del mismo. Los puntos importantes que caracterizan a un espejo con sección esférica son: vamos a ponerlo así, radio de curvatura, la letra R, centro de curvatura, C, vértice o centro de la sección esférica. Le vamos a notar la letra V. Y eje principal. Aquí tenemos también el eje principal. El eje principal u óptico, o eje óptico también. Bueno, o eje óptico. En este caso es la línea que se construye a través de C y de B. Entonces yo creo que voy a elegir mejor un color distinto para identificarlo. Okay. Esta línea en color verde es a la que estoy llamando el eje principal o el eje óptico. Es la línea que pasa por los puntos C y B, por el centro de curvatura y por el vértice. Aquí vamos a tener, aparte de los signos que ya teníamos, aparte de la regla de signos que ya teníamos, esta, aquí vamos a, para los espejos esféricos se incluye uno extra. Regla de los signos. Diremos lo siguiente: aparte o además de las reglas anteriores, reglas de signos anteriores, para un espejo con sección esférica, se tiene la siguiente regla. Voy a poner número 3 para seguir el orden simplemente. Radio de curvatura. El radio de curvatura R es positivo. Es positivo cuando el centro de curvatura C está del mismo lado que la luz saliente. Esa va a ser la regla extra que vamos a tener por tratarse de un espejo esférico. Entonces aquí surge la pregunta: ¿cómo podemos tener un radio de curvatura negativo? O sea, ¿cómo puede darse la, la idea opuesta a lo que nos están diciendo aquí? Para poder hacer una distinción entre cuándo tenemos un radio de curvatura positivo y cuándo va a ser negativo. Bueno,
Retomando justo cómo es que la reflexión de la luz ocurre en un espejo con sección esférica, tenemos lo siguiente. Entonces aquí voy a tener eh, la superficie esta, como la que tenemos justamente arriba. De hecho, creo que la voy a mejor quitar. No, a ver, déjenme un poco más así. Ok, creo que, creo que así se ve mejor. Así. Ahora la otra forma que podemos tener aquí es, déjenme ponerlo así, y ahora lo dibujo de esta manera. Entonces, en el primer caso, que es justo la figura que tenemos arriba, con la que iniciamos, el centro de curvatura es este punto. La superficie reflejante, déjenme ver aquí, va a ser esta superficie. Aquí en color azul es la superficie reflejante. Entonces, un rayo de luz va a avanzar de esta manera. Se me ocurre, por ejemplo, que venga así, perdón, con un color distinto. Así. En esta superficie, hago un zoom incluso, vamos a construir la línea o la recta normal. Recuerden que esta línea siempre hace 90 grados con la superficie. Yo creo que sí, más o menos estará quedando. Y si aplicamos la ley de reflexión, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se aleja el rayo de luz de la superficie reflejante? Con el mismo ángulo, con teta prima. Con un ángulo igual al ángulo del rayo incidente. Así es. Entonces aquí se está alejando algo así, ¿no? Muy bien. De esta manera. Y aquí si hacemos el dibujo, si incluimos, aquí está el ángulo del rayo de luz reflejado. Bueno, en esta situación, vean, el centro de curvatura está del mismo lado que la luz saliente. ¿Están de acuerdo? En esa situación tenemos un radio de curvatura positivo. Justo en esta situación. En la parte analítica, esta distancia R es positiva. Si vamos bien aquí con la idea,
¿Cómo identificar el signo del radio de curvatura? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, a este tipo de espejos, bueno, creo que sería conveniente primero acabar con la otra parte, pero después hacer el comentario. Bueno, ¿qué pasa en esta otra situación? La superficie reflejante la vamos a seguir considerando aquí con la línea que está de color azul. El rayo de luz sigue proveniendo de la izquierda. Aquí nuestro rayo de luz viene así. Llega a la superficie del espejo y una vez más construimos la línea normal. Aquí que sea lo más ortogonal al espejo. A ver, aquí. Creo que ya está. Ahí está la línea. Está haciendo 90 grados con la superficie eh, reflejante. Aplicamos el principio o la ley de reflexión. Entonces tenemos aquí el ángulo incidente. El rayo de luz va a emerger de la superficie reflejante haciendo el mismo ángulo que el del rayo incidente. Y va a seguir un camino más o menos como el que está aquí indicado. A ver, aquí déjenme permitirme poner el ángulo de sub 2. Aquí el centro de curvatura, ¿dónde está ubicado? Vean, está puesto en este punto. ¿Qué está sucediendo en esta situación? El rayo saliente no se encuentra del mismo lado que la curvatura. Están en regiones distintas. Por lo tanto, esta distancia, que es el radio de curvatura, va a tener un signo negativo. En nuestros cálculos le tenemos que poner, si quieren decirlo así, a mano, un signo negativo. Bien, entonces ya así es clara la distinción entre uno y otro. ¿Cuándo vamos a tener un radio de curvatura positivo? ¿Cuándo uno negativo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, bueno, esta primera imagen, la que tenemos ahí nos habla de un espejo cóncavo cuando tenemos un radio de curvatura positivo y tenemos un espejo convexo cuando tenemos un radio de curvatura negativo. También esos nombres nos van a ayudar entonces a distinguir entre uno u otro. Bien. Una regla importante.
para el análisis del análisis de la formación de imágenes en este tipo de espejos. Primero, tenemos que recordar, aquí me acerco un poco más, vamos a estar trabajando en algo que se conoce como la aproximación, perdón, paraxial, es decir, rayos paraxiales. ¿Qué son los rayos paraxiales? ¿O en qué consiste esta aproximación paraxial? Bueno, los rayos que divergen del objeto, forman un ángulo muy pequeño con el eje principal, Recordemos, el eje principal es aquella línea que pasa por el centro de curvatura y el vértice. En ambos espejos es la misma, el eje principal se refiere a la misma línea. El centro de curva, la línea que une el centro de curvatura y el vértice en estos dos tipos de espejos. Bueno, gráficamente, ¿cómo podemos interpretar esto? Esto de rayos paraxiales. Bueno, voy a tomar prestada la imagen que tenemos arriba. A ver, va a ser esta y esta otra. A ver, ¿qué va a ser un rayo paraxial? Si tenemos, por ejemplo, un objeto, voy a representarlo con una flecha. Este es el objeto que ponemos enfrente de nuestro espejo. De este objeto pues van a estar saliendo varios rayos de luz. Va a estar, pensemos, irradiando luz. Bueno, van a existir rayos. Bueno, perdón, aquí creo que va a ser importante primero aquí marcar nuestro eje principal. Ahí está, el eje principal. Aquellos rayos que salgan del objeto y que se dirijan hacia el espejo, pero que además hagan un ángulo muy pequeño con el eje principal, esos son los rayos que vamos a estar llamando paraxiales. Aquí estoy exagerando bastante para que se distinga bien la imagen. Aquí tenemos rayos que están llegando al espejo provenientes de nuestro objeto, la flecha en color rojo. Entonces, si el ángulo que hay entre esos rayos de luz y el eje principal es muy pequeño, estamos entonces considerando rayos paraxiales. ¿Cuándo no tendríamos ese tipo de construcción? ¿Cuándo diríamos que no estamos trabajando con rayos paraxiales? Bueno, voy a regresar con esta figura. Y ahora consideren lo siguiente. Imaginen ahora los siguientes rayos de luz. Estos rayos de luz, por ejemplo, no entran de lo que vamos a conocer como rayos paraxiales o la
o la aproximación paraxial, puesto que los ángulos que están formando entre el eje vertical, el eje principal y el rayo de luz propiamente son muy grandes. A este entonces, al que la figura de la derecha es a los que vamos a llamar rayos paraxiales. Es decir, vamos a trabajar rayos que sean muy cercanos al eje, al eje principal. ¿Cuál es la problemática o por qué los rayos que no son paraxiales no los vamos a tratar? Bueno, cuando un rayo de luz llega a la superficie esférica, bueno, al casquete esférico, eh, va a resultar que estos rayos de luz, cuando se ven reflejados, aquí voy a vean lo que va a suceder a continuación. Sigamos el trayecto de estos rayos. Si construimos la recta normal, etcétera, estos rayos de luz se van a ver reflejados, van a reflejarse del espejo. Lo que está aquí en color verde es el rayo reflejado. Entonces, cuando los rayos de luz en la aproximación paraxial son reflejados, van a coincidir, todos los rayos van a coincidir en un punto. En ese punto es donde se va a formar la imagen reflejada. Cuando estamos considerando rayos muy alejados del eje vertical, del eje principal, perdón, sí va a ocurrir la reflexión. Eso no deja de suceder. La diferencia es que estos rayos, aquí nada más estoy dibujando dos. Pero si imaginamos más rayos, no van a coincidir, no van a, eh, no van a cruzarse en un punto. Y por lo tanto tenemos una imagen difusa. Era lo que le llamaban aberración esférica. Exactamente. A eso se le conoce como aberración esférica. Cuando los rayos de luz provenientes de una superficie reflejor, en este caso un espejo, una superficie reflejante, no coinciden. No se forma la imagen de forma nítida. En efecto, a esa situación es a lo que se le conoce como la aberración esférica. Entonces, en nuestro análisis, pues no la vamos a incluir, no vamos a trabajar esa situación, sino que una más sencilla, una más agradable, si se quiere decir así, que será la aproximación paraxial. El paraxial como parábola, así es su nombre por eso. ¿O? No, porque son paralelos, son líneas casi paralelas al eje. Ah, ok, ok. Es que Paralelo, como vi que paralelo. tenían un foco, entonces Ah, dije, me no. sonó, me sonó. Ok, bueno, de hecho, el punto en el que van a coincidir sí tiene que ver un poquito con esta idea del foco. De hecho, justo vamos a ello. Pero pero bueno, el nombre viene el primer término de paralelo y axial de axis, eje, Ah, ok, profe. paralelo al eje. Bueno, ya ahora sí, el punto sí que comentabas es este llamado foco. Perdón, aquí se cerró la aplicación.
El pizarrón, profe. Sí, se acaba de cerrar. Voy a regresar a él. Permítanme. Ahí está, entonces. Sí, se cerró la pizarra. Bueno, entonces tenemos estos puntos. Les mencionaba entonces. El último término que va a ser importante para el análisis de las imágenes va a ser el llamado foco. Los rayos se cruzarán, los rayos reflejados por la superficie esférica, se cruzarán, repito, eso es la aproximación de los rayos paraxiales, se cruzarán en un solo punto, llamado foco. Lo vamos a llamar el F. A la distancia entre ese punto, entre el foco y el centro del espejo, es decir, el vértice, espejo o vértice, lo vamos a conocer como la distancia focal. Que vamos a denotar con la letra F minúscula. El foco va a ser un punto, denotado con la F mayúscula. Y la distancia focal es la separación que existe entre ese punto foco y el centro del espejo o vértice. De esta manera, la ecuación que describe a los espejos esféricos es la siguiente. En un espejo de esta índole, la ecuación para que nos va a permitir analizar cómo se va a formar la imagen es esta. Es el inverso de la distancia entre el objeto y el espejo más el inverso de la distancia entre el espejo y la imagen es igual a 2 entre el radio de curvatura. O bien 1 entre la distancia focal. Y aquí la amplificación lateral se encuentra simplemente como menos la distancia S' entre la distancia S. A esta ecuación se le conoce como la ecuación de los espejos. Entonces, estas dos ecuaciones van a ser, digamos, las básicas para poder nosotros escribir de manera analítica cómo es que, dependiendo de dónde coloquemos el objeto, se va a formar la imagen. E incluso también podremos saber cómo es que el espejo está afectando a la imagen al tamaño de la imagen que se está formando. ¿Okay? Entonces, esta va a ser la ecuación que vamos a estar. Bueno, la primera, la de la izquierda, es la ecuación de los espejos, y la que estoy poniendo a la derecha es simplemente la equivalente que hemos puesto aquí,
para el aumento lateral. Entonces tenemos dos formas de calcular el aumento lateral, teniendo la altura de la imagen y la del objeto, o bien, como vemos aquí abajo, podemos utilizar la información de a qué distancia se está encontrando la imagen y el objeto respecto al espejo. Bueno, para la siguiente clase nos vamos a enfocar ya en resolver ¿cómo se llama? Problemas, digamos, numéricos, con lo que voy a tratar los siguientes minutos de la clase es en mostrarles cómo se puede realizar un diagrama de rayos para ubicar, al menos de manera gráfica, a la imagen que se va a estar formando en estos objetos. Porque de esta manera podemos contrastar el método gráfico, que es el que vamos a revisar a continuación, con la parte analítica, aquella donde necesitamos ocupar esta ecuación y tenemos evidentemente números ahí. Entonces, permítanme, voy a hacer una línea aquí. Ya esta parte la vamos a llamar método gráfico para el diagrama de rayos. Bueno, vamos a comenzar hablando de un espejo cóncavo. Vamos a revisar aquí los rayos que son importantes. Entonces aquí vamos a trabajar con un espejo cóncavo. Creo que se ve bien, es un poco simétrico. Bueno, vamos a tener que aquí identificar los puntos importantes, que es el punto C. Aquí aprovecharé para construir el eje principal. Aquí tengo el B, el vértice. El radio de curvatura, bueno, es exactamente el radio de esta sección. Entonces lo voy a poner aquí. Y nótese algo importante. De esta ecuación, si trabajamos un poquito esto, ¿qué puede notar? ¿Cómo se relaciona la distancia focal con el radio de curvatura? ¿A qué será igual aquí la distancia focal? Un medio de la distancia focal. A ver. Del radio de curvatura. Esa, La, exactamente, perdón, sí. la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. Bueno, esto es importante porque eso nos permite entonces ubicar al foco en nuestro diagrama que vamos a construir. Entonces el foco es este punto que está justo a la mitad de del centro de curvatura y el vértice. Y ese es el punto que yo había llamado
F. Muy bien, entonces tenemos todos los puntos, me parece que son los importantes. Curvatura, foco y vértice. Bueno, para obtener una imagen a través de un diagrama de rayos, vamos a hablar de 4 rayos principales. Teniendo estos 4, podemos describir de una muy buena manera la imagen que se va a estar formando. Entonces vamos a nombrar al rayo número 1, que dice lo siguiente. Un rayo paralelo al eje óptico o al eje principal tras reflejarse pasará por el punto focal. Ese es el primer rayo. Permítanme ver aquí. Bueno, no tengo muchos colores para ocupar. Bueno, ese rayo número 1 se va a formar de la siguiente manera. Dice, es un rayo que es paralelo al eje óptico y tras reflejarse pasará por el punto focal. Entonces consideren este rayo que en color blanco viene paralelo al eje óptico. Cuando se refleja, no vamos aquí o sea, de manera muy rigurosa, tendríamos que ir aplicando cuando a la superficie la red de reflexión. Tenemos que construir la recta normal, fijarnos en el ángulo que hace, con esa línea, etcétera, y obtener entonces la dirección del rayo eh, reflejado. Pero bueno, apoyándonos mucho de la geometría que tienen este tipo de objetos, las casquetes estos esféricos, podemos concluir rápidamente que ese rayo de luz va a emerger pasando por el foco, por el punto focal. A este rayo, que está en color blanco, es el que estoy llamando el rayo número 1. Vamos a llamarlo así, 1. Así es como se va a comportar. Un rayo paralelo al eje óptico se va a reflejar pasando por el punto focal. Aquí. Voy a cambiar de color y vamos a hablar del siguiente rayo. Rayo número 2. Un rayo que pasa por el punto focal se refleja de forma paralela al eje óptico. Entonces, si ahora tenemos un rayo que está pasando por el foco, pensemos ahora en este. Déjenme ver aquí cómo lo hago. Así. Bueno, el rayo viene de izquierda hacia el espejo. Este es el rayo número 2. Vean, así viene de algún punto. Pasa por el foco. Llega a nuestro espejo. La manera en que se va a reflejar es siendo paralelo al eje óptico, la línea en color verde. ¿Hasta aquí van siguiendo la idea? Sí, profe, vamos bien. Sí, sí. De acuerdo. Ahora
Déjenme ver si que me conviene para no amontonar. Creo que voy a copiar, voy a generar una copia de esto y voy a nombrarlos, voy a enumerar los otros dos rayos que hacen falta en esta otra imagen para no cargar mucha esta. Déjenme aquí eliminar esta. Muy bien, entonces tengo la imagen ya más simplificada. Los siguientes rayos los debería de poner en esa misma imagen, pero para no amontonarlos todos y que les sea fácil distinguirlos, los voy a dibujar en otro reglo. Bueno, el rayo número 3. Un rayo a lo largo del radio que pase por el punto de curvatura, por el centro de curvatura, se refleja de regreso por su trayecto original. A ver, ¿cómo vamos a formar el rayo número 3? Lo que nos está diciendo aquí es si tenemos un rayo que está pasando por el centro de curvatura, se va a reflejar siguiendo su mismo trayecto, es decir, como que si rebota sobre la misma línea. Entonces, en esta imagen, pensemos aquí, tenemos un rayo de luz que pasa por el centro de curvatura. Tiene esta dirección. Llega al espejo y se va a reflejar siguiendo el mismo camino. Ese es nuestro rayo 3. Y finalmente, el rayo 4. Un rayo que incide en el vértice B, se refleja formando ángulos iguales con el eje óptico. Tenemos entonces aquí un rayo que viene e incide sobre el vértice, justo pasa por el vértice, se va a reflejar haciendo el mismo ángulo con el eje óptico. De esta manera. Bueno, de hecho aquí creo que me conviene para conservar un poquito de geometría. Así, primero el rayo incidente y en esta dirección, y el rayo reflejado hace el mismo ángulo con el eje óptico. Este mejor lo quito para no entorpecer. Este es el rayo 4. Muy bien, esos serían entonces los 4 rayos básicos que uno puede emplear para la construcción de imágenes
a través de, o bueno, que se forman gracias a espejos con una sección esférica. Entonces, dependiendo de cómo se esté formando, cómo, en dónde se coincidan esos rayos, es cómo se va a formar la imagen. Y la parte analítica, la parte de las ecuaciones, tiene que coincidir con lo que vamos a encontrar. Vamos a ver un ejemplo de esto. Consideren, vamos a numerarlo aquí. A modo de ejemplo. Ejemplo. Sea un espejo esférico con radio de curvatura R igual a 20 centímetros. Se coloca, bueno, que un espejo esférico con radio de curvatura R, aquí lo voy a poner, más 20 centímetros. Se coloca un objeto frente al espejo a una distancia, vamos a decirlo, de, que serán 30 centímetros. Esa es la distancia S. Es la distancia que hay entre el espejo y el objeto. Describa la imagen que se forma con la ayuda de este espejo. La parte analítica, esa se las voy a dejar a ustedes, es solamente cuestión de que en esta ecuación despejen S'. ¿De acuerdo? En la ecuación para los espejos, despejen S' con la información que se tiene. Eso les va a decir entonces de manera analítica en dónde se estará formando la imagen respecto al espejo. E incluso les podrá decir a ustedes cuánto vale la magnificación. O sea, qué tan grande o qué tan pequeño va a ser la imagen que se estará formando. Lo que voy a hacer aquí rápidamente a continuación es utilizar el método gráfico para al menos darnos una idea de cómo va a estar la imagen formada aquí. Entonces voy a considerar aquí el espejo. Voy a auxiliarme de este arreglo. Ok, bien. Es un radio de curvatura de 20 centímetros. Entonces, yo creo que mejor lo hago nuevamente. Ustedes incluso podrían apoyarse de un papel milimétrico para hacer esto de una forma mejor. Serían 2, 4... Así. Aquí está C. 2, 4, 6, 8, 5, 10, 15, 20. Cada dos cuadros representan 5 centímetros en esta imagen. El objeto se coloca a 30 centímetros. Esos 30 centímetros los vamos a medir a partir del vértice. Aquí está el vértice. Aquí está el centro de curvatura. En este punto
estará el foco. El objeto lo ubicamos, de acuerdo al enunciado, a 30 centímetros. Serían 20 por aquí. Aquí en este punto estaremos ubicando nuestro objeto. Aquí me apoyo también de esta imagen, aquí. Ahí está. Entonces, utilizando esos rayos, los que vimos hace unos instantes, vamos a poder determinar la ubicación de la imagen. Entonces, por ejemplo, podemos construir el rayo número 1, el que es paralelo al eje óptico. El rayo 1 viene paralelo al eje óptico, ¿y qué pasa con él? Pasa por el foco. Pasa por el foco, se refleja pasando por el foco. Entonces lo vamos a hacer aquí con cuidado. Ahí está. Entonces tenemos el rayo que paralelo al eje óptico y sale paralelo al eje óptico. Muy bien. Otro rayo, se me ocurre, por ejemplo, que sea el que es lanzado, que pasa el, por el vértice. El rayo número 4. Ese rayo 4, ¿cómo se comporta después de tocar el espejo? Se refleja formando el mismo ángulo. Entonces, después de reflejar, de tocar el espejo, se refleja. Aquí, que más o menos por ahí andará. Este es el rayo número 4. Otro rayo que podemos considerar sería, por ejemplo, aquel que pasa por el foco. Pasa por el foco y cómo se refleja. Paralela al eje focal. Paralele al eje óptico. Así es. Entonces aquí se refleja así. Ahí está, ahí está. Entonces, nótese, tal vez no es muy claro, que aquí se están uniendo estos puntos, estos rayos. Ahí se están uniendo. Esto nos está diciendo dónde se está formando la imagen. Y la imagen siempre la vamos a tomar partiendo del eje óptico. A ver, aquí. Voy a elegir otro color mejor. El blanco. Eso que estoy dibujando a continuación es la imagen de nuestro objeto, nuestra flecha en color rojo. Esa es nuestra imagen. Por lo tanto, noten lo siguiente. Esta distancia en la ecuación es S, la distancia al objeto. Esta flechita de color blanco nos está indicando S'.
Por lo tanto, S', ¿qué signo debe de tener cuando una vez que ustedes hagan los cálculos? Negativo. ¿Cómo? ¿Cómo es S'? ¿Qué signo tendrá? De acuerdo a nuestras reglas. S' es positiva cuando la imagen está del mismo lado que la luz saliente. Vean, estos son los rayos de luz salientes. La imagen está en esta región. Está en la misma región, está del mismo lado que donde se encuentran los rayos salientes. Por lo tanto, ¿qué signo tiene? Positivo. Positiva, siguiendo la regla de signos. Entonces, ustedes hacen los cálculos, deberían encontrar numéricamente el dato muy muy exacto de cuánto vale S' y tiene que ser positivo. Entonces vean, S' es positivo, S también es positivo. ¿Qué signo va a tener M? Negativo. Negativo. ¿Cuál es la interpretación de este signo negativo? Que la imagen se ha invertido. Que la imagen tiene una dirección inversa a la del objeto. Vean, el objeto, la flecha aquí, la roja, apuntaba hacia arriba. La imagen está apuntando hacia abajo. Entonces la magnificación, la ecuación para la magnificación, no solamente nos va a permitir saber si la imagen tiene un tamaño más grande o más pequeño que el objeto, sino incluso saber si la imagen va a tener una dirección la misma o una dirección u orientación, mejor dicho, orientación opuesta a la del objeto. Entonces, ¿es claro cómo fue aquí el análisis? ¿Cómo se está haciendo aquí el análisis con el método gráfico? Sí, profe, sí queda ¿Sí? claro. ¿Sí? Ok. Entonces, como actividad les dejaré ah, para que ustedes lo resuelvan y lo entreguen, me ocurre por ejemplo para el día de mañana, para que tengan tiempo de hacerlo con cuidado. Les voy a publicar en Classroom esa misma instrucción, pero vamos a estar cambiando en dónde se encuentra la imagen, perdón, el objeto, o sea, ese. En este momento se encuentra más, digamos, a la izquierda del centro de curvatura. Vamos a ir, les voy a indicar en su momento otros 3 casos tal vez, para que ustedes lo resuelvan tanto de forma analítica con este método gráfico, para que vayan practicando. Y la siguiente clase, el día lunes, comenzaremos a resolver otro tipo de ejercicios relacionados con esto mismo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nuevamente es claro cómo fue la construcción, al menos con este primer ejemplo. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, muchachos, entonces terminamos aquí. Y pues nos estamos escuchando entonces la siguiente semana. Tengan Ok, Gracias, excelente profe, día. buen fin. buen fin de semana, profe, igualmente. Igualmente, muchachos, hasta luego. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego, buen día.